Estás escuchando circuloculturalradio.com. Como decía don Abraham, el de la tienda del pueblo, que estaba su tienda pegada a la vía del tren, el señor que siempre que empezaba a hablar garraspeaba 2 o 3 veces su garganta, se alisaba el bigote y empezaba a decir: porque detrás de cada mito, leyenda y toda verdad, siempre hay una historia que contar. Dicen que cuando todo el pueblo estaba ya después de lo que fue la revolución y eso, que se morían todos los hombres de esas familias, se quedaban todas las mujeres solas, entonces había un molino ahí en el pueblo. Mira, las aprendía entre el programa de XW, mi abuela, mis tías y mis abuelos paternos. Había otra que tenía una tienda, doña Chuy. Dicen que los moradores de Apizaco, pues es que como era muy metiche, hasta la viuda me llegó a contar historias. Mi abuela y mi mamá nos la contaban. Una historia que contar. Comenzamos. ¿Qué pasa? Oh, Sancina, comienza la canción. Tóquele, no se espante. Tóquele. La muerte te llega cuando tú menos le esperas. La muerte no espera, pues te lleva aunque no quieras. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al difunto así lo traen. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. La muerte te quiere. Ella siempre te pregona. Te agarra. La muerte te fea la pelona. Jálale pa' allá, jálale pa' acá. Al difunto así lo traen. Cárgale pa' allá, cárgale pa' acá. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. Al fin muerto tú ya estás. La muerte es el destino inexorable de toda vida humana y es natural que nos asuste y nos angustie su realidad, sobre todo cuando vemos de cerca la hora de morir o cuando afecta a nuestros seres queridos. La muerte no es más que un viaje, semejante al que realizan 2 amigos al separarse para atravesar los mares. Como aún se necesitan, ellos siguen viviendo el uno en el otro y se aman y se estiman en una realidad omnipresente. Esto lo dijo William Penn. Y con esto los saludo, amigos. Soy Marco Aurelio Nava. Bienvenidos a Una historia que contar con este tema de esta edición que es sobre la muerte. Hola, buenas noches, amigos. Mi nombre es Javier Juárez, transmitiendo desde Círculo Cultural Radio, aquí en el área de la Bahía. Bienvenidos a Una historia que contar. Y el tema de hoy, como ya lo dijiste, Marco, pues hablemos sobre la muerte. Un tema sin duda controversial y con muchas facetas. Decidimos iniciar nuestro programa esta noche con este tema, interpretado por la comiquísima India María, porque queremos darle también una connotación un poquito más relajada a la muerte. Y bueno, la muerte tiene distintas formas de ser considerada, distintos conceptos, pero vamos a empezar desde lo más básico. Javier, ¿qué te parece? ¿Nos puedes decir, por ejemplo, la definición de lo que es muerte? La muerte la podemos definir como el proceso terminal que consiste en la extinción del proceso biológico de un ser vivo, es decir, la extinción de la vida. Exacto, no podemos decir que puede haber muerte donde no hubo vida antes. Y bueno,
En la extinción de la vida, dependiendo también del concepto que se tenga, de la forma de pensar, de la doctrina de cada individuo, hay varias teorías sobre la muerte. Por ejemplo, la teoría materialista, que sostiene que la vida es un viaje de la cuna, es decir, desde el momento en que se nace, a la tumba, y que la gente es el resultado de ciertas correlaciones de la materia, cuando se coinciden todos los aspectos de este mundo, y que el hombre es la más elevada inteligencia del cosmos, que su inteligencia muere cuando el cuerpo se desintegra después de la muerte. Hay otra teoría que es la teoría teológica y afirma que en cada nacimiento entra en la vida un alma recién creada por las manos de Dios, pasando de un estado invisible a través del nacimiento a una existencia visible, que al fin del corto periodo de la vida en el mundo material pasa a través de las puertas de la muerte al invisible más allá, de donde no vuelve uno más, que su felicidad o desdicha quedará determinada eternamente por las obras que haya hecho durante el infinitesimal periodo comprendido entre el nacimiento y la muerte. De ahí viene, perdón que te interrumpa, otras teorías, por ejemplo, la teoría de la reencarnación, ¿no? Sí, tenemos otra teoría que habla sobre que vamos a reencarnar, o que bueno, se cree que se van a reencarnar. Sí, hay muchas creencias, y la teoría de la reencarnación enseña que cada alma es una parte integrante de Dios, de cierta forma, y que está desarrollando todas las posibilidades divinas, así como la semilla desarrolla una planta, por ejemplo, que por medio de existencias repetidas en un cuerpo terrestre, se va mejorando, digamos, la calidad gradualmente, y esas posibilidades latentes se van convirtiendo en poderes dinámicos, que nadie se pierde por este proceso. Al contrario, se va mejorando, se va perfeccionando, pues toda la humanidad alcanzará la meta de esa perfección y la reunión con el Ser Supremo, que normalmente se le considera como a Dios. Sí, y tenemos, por ejemplo, muchas formas, por decirlo de alguna manera, de la muerte. Por ejemplo, ¿has escuchado, sobre todo en la cultura prehispánica, cómo morir era todo un honor, por ejemplo? Hay para muchas culturas donde la muerte se considera ciertamente un honor. Para eso habían sacrificios rituales, gente que desde nacer se preparaba, se le criaba y todo, precisamente para hacer un sacrificio. Obviamente, se le mataba y no era un propósito personal. De hecho, la muerte se justificaba por un bien colectivo. Otra de las formas también, por ejemplo, no sé si han escuchado de que también se ofrecían a las doncellas, que también era una forma de sacrificio. Exacto. Una forma de honor. Exacto, o sea, tenía que haber un estándar de preparación para hacer ese sacrificio, porque bueno, la vida precisamente es un don maravilloso que en la mayoría o todas las culturas, creo yo, se tiene ese aprecio, ese apego. Por lo tanto, ofrecer esa vida a través de un ritual para pasar a la muerte, hacer el sacrificio, es donde la muerte tiene esa connotación de honor, por así decirlo. Pero también, por ejemplo, encontramos la muerte o el término de la vida como un castigo. La pena máxima con la que los hombres castigan es la privación de la vida. Y a través de la historia, pues hemos visto varias formas de privación de vida. Una, por ejemplo, era el fusilamiento. Exacto, o la famosa decapitación por diferentes métodos, el más famoso, la guillotina. Claro, también estaba la horca, por ejemplo. Y de ahí se fueron, digamos, más que perfeccionando, se fueron como haciéndose más modernos hasta llegar a lo que es la silla eléctrica y las inyecciones letales, cámara de gases, aunque también hay otros procesos muy antiguos, como por ejemplo eran el famoso garrote, o era golpear la cabeza de una persona hasta matarla, o de un solo golpe. Y otra, por ejemplo, era la lapidación. Y eso, ¿sabes qué? Eso da pie a muchísimas historias, a muchos cuentos, que bueno, vamos a ir abordando poco a poco. Hablemos de otra forma de la muerte, por ejemplo, cuando la muerte se le considera como un escape o
evadir algo, eludir algo? Pues tristemente, por ejemplo, la gente que por alguna razón considera que ya no hay más razón por la que vivir y se quitan la vida, se suicidan mucha gente. Exacto. También hay muertes que pueden representarse como un gesto de amor. Sí, por ejemplo, me viene a la mente el parto o cuando la mamá está dando a luz y que hay situaciones a lo mejor un tanto extremas, pero que pueden darse en donde se tiene que decidir sobre quién puede vivir, si la mamá o el bebé, y pues obviamente las mamás dan la vida por ellos y prefieren que el hijo viva. Fíjate que eso me recuerda a una historia rapidísima que voy a contar. Es una historia hindú en la que se habla que el dios Agni, que es el dios del fuego, estaba devastando el bosque y todos los animales corrían para salvarse, querían salvarse de una muerte segura. Entonces había un nido con una pajarita, sus dos pajaritos que apenas nacieron y no tenían suficiente fuerza ni plumas para volar, y venir el fuego inminente que los iba a calcinar. Entonces la madre los cubre con sus alas y dice, bueno, quizá yo me vaya a calcinar, pero los voy a salvar a ustedes. Los bebés, pues, los pajaritos dicen, no mamá, tú eres joven y todavía eres fuerte, vuela, sálvate, nosotros nos hacemos como un sacrificio, pero tú continúa y perpetúa nuestra raza, nuestra especie, tú ve y sálvate. Al ver esta acción de, digamos, sacrificio, como hace rato también lo mencionábamos, como un gesto de amor, entonces se compadece el dios Agni y detiene el fuego. Entonces, en recompensa, bueno, pues la pajarita puede regresar con sus hijos y continuar su estirpe con esos dos pajaritos. Es una historia muy bonita, siento yo. Y viene muy a la sazón de este tipo de muertes. Otro que tenemos es el llamado una muerte algunos le llaman por necesidad, pero es, por ejemplo, la eutanasia, cuando ya alguien pues tiene una enfermedad terminal o está desahuciado y optan por este tipo de privación de la vida. Fíjate que en aspectos de cuando se convierte una necesidad, bueno, hay mucha controversia, ¿no?, en el aspecto de la eutanasia y todo eso, pero recordemos que aquí realmente la opinión más importante, la conclusión más importante, como siempre repetimos, es a la que llega cada uno de ustedes, los que nos escuchan. Y por cierto, tenemos un comentario de Marisela Ortiz que dice que una madre no debe salvar la vida de sus hijos porque de alguna manera van a quedar solos. Entonces, yo creo que es todo el conjunto de situaciones. Gracias, Marisela, por compartirnos tu punto de vista y ese comentario. Y, por ejemplo, hace otro aspecto, hablando de la muerte como término de una vida, al hablar de la necesidad, por ejemplo, cuando un animal se tiene que sacrificar porque está lastimado, por ejemplo, un caballo, que muchas historias y cuentos, yo he leído que al animal tienen que sacrificarlo. Y por último, hay algo que es morir de amor. Pero vamos a dejar eso a su opinión, amigos. En la época de la Nueva España, había un campesino llamado Macario, un hombre muy sencillo y honesto, padre de 11 hijos que vivía en un humilde jacal. Su oficio era el de leñador y trabajaba todo el día desde antes del amanecer hasta el anochecer. Y cuando llegaba a su casa, al final de su pesada jornada, siempre se disponía a comer lo mismo que le servía a su esposa todas las noches: un plato de frijoles negros, chile verde, tortillas, sal y té de limón. Pero cuando apenas empezaba a querer comer, sus hijos hambrientos lo contemplaban esperando a que su papá terminara para ver si le sobraba algo de ración. Y cuando Macario veía eso, no podía continuar comiendo y le daba su comida a sus hijos. Por eso, el pobre de Macario vivía sintiendo hambre todo el tiempo. Macario tenía un único sueño: comerse un pavo entero él solo, sin tener que convidar siquiera un poco de su pavo a nadie.
Su esposa sabía lo que soñaba Macario. Por eso, con el dinero que obtuvo de su trabajo lavando ropa ajena, comenzó a ahorrar, y después de 3 años logró juntar el dinero suficiente para comprarle un enorme pavo a su esposo. Cuando Macario se sentó a la mesa, como todas las noches, la esposa le dijo que tomara el pavo y se fuera al bosque a comérselo él solo, pues sus hijos despertarían y le pedirían un pedazo, y su esposa sabía que quería el pavo para él solo. Macario, muy agradecido con ella, salió corriendo y en lo más profundo del bosque se sentó bajo un árbol y se lo empezó a comer. Al poco tiempo llegó un señor vestido de charro, y él lo miró y le pidió un pedazo de aquel pavo que tenía a sus pies, ofreciéndole una parte de su vestimenta, que era de oro y plata puro. Pero Macario se negó a compartir su pavo con él. Luego llegó un anciano de aspecto muy bondadoso, que incluso le hizo sentir al instante a Macario que se trataba de Dios, y le dijo que si le convidaba parte de su pavo. Pero Macario también le negó el pedazo de pavo a aquel noble anciano, porque como se trataba de Dios, entonces no podía mentirle, y la verdad era que Macario deseaba comerse el pavo entero. Por último llegó una persona muy delgada con una túnica muy oscura, que también le pidió un poco, y al fin Macario le dijo que sí. El extraño se sentó frente a él, y mientras disfrutaban cada uno de su mitad del pavo, le preguntó por qué a él sí lo dejó comer y a los otros no. Macario le explicó que si les convidaba a ellos, ya no iba a poder disfrutar de su pavo entero él solo, a pesar de haber dadose cuenta de que uno era Dios y el otro era el diablo. Sin embargo, al darse cuenta de que este último se trataba de la muerte, significaba que ya no tendría tiempo para comerse el pavo, porque la muerte al instante se lo iba a llevar. Pero al compartir la mitad de su pavo, tendría la oportunidad de comerse la mitad, mientras la muerte se comía la otra. Además, al ver a la muerte tan huesuda, le pareció que no había otro ser más hambriento que ese. Una historia muy interesante. La famosa historia de Macario, de Bruno Raven. Me encanta. La magia de las palabras con Estela Calapis, todos los miércoles a las 4 p.m. en circuloculturalradio.com. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, entérate de lo que pasa en la semana y un poco más, con Ceci Belmont y Rogelio Cisneros, aquí por circuloculturalradio.com. Apreciados escuchas, les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda, responsable de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y me complace invitarles a escuchar los programas que desde el norte de Jalisco estamos compartiendo con Círculo Cultural Radio. Espero que sean de su agrado y que semana tras semana estén pendientes de nuestros contenidos. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La voz en nuestras raíces. Hablemos de arte, teatro, música y más. Te esperamos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en circuloculturalradio.com. Estás escuchando una historia que contar por circuloculturalradio.com. Si hay una cosa cierta en la vida, esta es la misma muerte. A lo largo de los tiempos y en todas las culturas se ha rendido culto a los difuntos ante la incontestable pregunta de qué hay más allá. Y muchos y muy variados son los mitos con relación a la muerte. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado que se dice ver la luz al final del túnel?
O hay otro, por ejemplo, que todo el trayecto de tu vida pasa ante tu vista en los últimos momentos. Y otros más, por ejemplo, que dicen que pueden ver a personas que ya fallecieron, a los abuelos, a los papás. Y por último, hay quienes otros dicen, por ejemplo, que en el estado de agonía salen de su cuerpo y pueden verse, pueden ver todo alrededor. Fíjate, Javier, que una de las formas o de esas creencias o mitos relacionados a la muerte que de los que más me llaman la atención es, por ejemplo, la creencia de todo lo que hay justo al morir, un camino que avanzar, que se representa de muchas maneras en diferentes culturas y doctrinas y creencias, pero todo el camino que tienen que pasar y todos los obstáculos o las cosas que todavía alguien tiene que... Esto me llama la atención porque no es de una forma obviamente material y todavía no sé en qué sentido o en qué nivel espiritual o el alma es la que tiene que pasar eso. Y de ahí se desarrollan todavía muchas creencias y muchas tradiciones funerarias. Claro, me viene una a la mente, por ejemplo, hace muchos años, no sé por qué razón, por ejemplo, mi abuela decía que tratáramos bien a los perros porque si no, no te iban a pasar el río. Y decía yo, ¿pero cuál río? Y ella me decía, cuando seas grande te lo explico, pero nunca me lo explicó. Fíjate que a la sazón de ese comentario tengo una historia pequeña que nos compartió doña Estelita Morales desde Tlaxcala, México. Ella es de Huixquilucan y les voy a contar un poquito de esa historia más adelante, porque ahorita que hablas de los perros, tengo una historia perfecta para eso. El puente del arcoíris. Hay un puente que queda entre el paraíso y la tierra y se llama puente de arcoíris. Cuando un animal que ha sido especialmente amado por alguien aquí en la tierra muere, entonces va al puente del arcoíris. Allí hay valles y colinas para todos nuestros amigos especiales, para que ellos puedan correr y jugar juntos. Hay mucha comida, agua y sol, y nuestros amigos se encuentran cómodos y al abrigo. Todos los animales que han estado enfermos o que eran ancianos recuperan su salud y vigor. Aquellos que fueron heridos y mutilados recuperan lo perdido y son fuertes nuevamente, tal como los recordamos en nuestros sueños de días y tiempos pasados. Los animales están felices y contentos, excepto por una pequeña cosa. Cada uno de ellos extraña a alguien muy especial, a alguien a quien tuvo que dejar atrás. Todos corren y juegan juntos, pero llega un día en que uno de ellos se detiene de repente y mira a la lejanía. Sus brillantes ojos se ponen atentos. Su impaciente cuerpo se estremece y vibra. De repente se aleja corriendo del grupo, volando sobre la verde hierba, moviendo sus patas cada vez más y más rápido. Tú has sido avistado, y cuando tú y tu amigo especial finalmente se encuentran, los dos se abrazan en un maravilloso reencuentro, para nunca separarse de nuevo. Una lluvia de besos cae sobre tu rostro, tus manos acarician nuevamente la cabeza amada, y puedes mirar nuevamente a los confiados ojos de tu mascota. Tanto tiempo apartada de tu vida, pero nunca ausente de tu corazón. Entonces los dos juntos cruzan el puente del arcoíris juntos. Es un bonito cuento, Marco. Gracias por compartirlo con nosotros. Fíjate que ahorita que hablamos en este caso particular de las creencias que hay después de la muerte y de los perritos, la historia que nos compartió doña Estelita dice que alguien en su pueblo, un pariente quizá, no sabemos, el tío Juan le decían, murió. Entonces, bueno, murió y pues se murió ahí en su petate. Y como habíamos hablado alguna vez, lo petatearon, es decir, lo hicieron así como taquito con su petate. Y pusieron así unas tablas y creo unos adobes, algo así, unos ladrillos. Y ahí hicieron como una mesa, porque también era tradición, velarlo sobre la mesa o en la tierra, ¿no?
Entonces, en lo que unos iban por cirios y otros traían agua bendita o rezaban, no sé los detalles de la historia, pero imaginémoslo así, pongan todos a volar su imaginación y imaginemos la escena. El señor comenzó a toser. Resulta que no estaba muerto, ni andaba de parranda, como dice la canción, ¿verdad? Pero abrió los ojos y todos así asustados y entre la conmoción, lo único que se les ocurrió fue apagar todas las velas, los 4 cirios que se ponen, 2 a la cabeza y 2 a los pies. Y se despertó y dijo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y le dijeron, ¿cómo te sientes? Y dijo, me siento muy cansado. Hice un viaje muy largo, caminé y tenía que cruzar un río y tenía hambre y había un chivo que me pegaba y me cobraban mis deudas de esta vida y había un perro que me acompañaba y me guiaba y yo no tenía que darle de comer, no tenía ni una tortillita que ofrecerle. Entonces, de ahí quedó la tradición. Obviamente hay otras versiones en otras regiones, esta es de Huixquilucan, en el Estado de México, en la que se le ponen muchísimas cosas al cuerpo antes de ser sepultado, de acuerdo a la creencia, y entre ellas se le ponen tortillas para que ellos coman, y tortillas con cal que no se echen a perder tan fácil, para que ellos coman en su trayecto y le conviden al perrito. Bueno, ahora que lo dices, también hay otras muchas costumbres, al menos en el área donde yo vivo, que es básicamente esa región, México, Puebla, Tlaxcala, y otra de las cosas que por ejemplo le ponen en el ataúd es una vara de rosa de Castilla, de hecho. ¿Con las espinas? Con las espinas. Ajá. Eso cuentan nuestros ancestros que era precisamente para combatir el mal. Y fíjate que ese mal, me imagino que está representado también con otras creencias como una cabra o un chivo, como también le llamamos, y de esas creencias, en esta zona del Estado de México, Huixquilucan, Toluca, quizá, si alguien nos escucha por allá. Por cierto, saludos a Ramiro López y a Ninosca y a toda la gente que nos escucha de esa área. Se le pone un ramito de alfalfa también en el ataúd para que puedan alimentar ese chivo y lo distraen o los deje pasar. Unas piedritas para que se las pongan en el agüita y puedan pasar sin pisar el agua. Son muchos elementos, son bastantes, no me acuerdo de todos, pero voy a tratar de hacer memoria. Monedas para pagar las deudas que dejaron en este mundo. Y también les tenían que poner sandalias de cartón, y en algunas regiones creo que les ponen sandalias de palma. De palma. Sí, no pueden ser de cuero o de piel de ningún producto animal. Y fíjate que hay algo que me llama la atención también muchísimo aquí, que se le pone bueno, no necesariamente dentro con el cuerpo en su caja, pero sí se abre un chilacayote a la mitad. Y una de las representaciones del chilacayote es que como se corta y todas las semillitas hacen así una forma ovalada con muchos resplandores, a mucha gente decía que era la Virgen de Guadalupe, que se encarnaba en ese fruto. Y bueno, también por ejemplo podemos hablar de que en muchas culturas, por ejemplo, se hacen las tumbas, algunas muy ornamentadas, muy bonitas. Pues claro, se supone que es con el sentido de que tu ser querido en su última morada, pues de cierta manera, o tenemos esa creencia material de que esté bien. Claro, y precisamente eso, cuando alguien muy querido se va, el desapego es lo que nos cuesta, creo yo, a los que nos quedamos en este mundo de los vivientes. Y por cierto, gracias Sonia por tu comentario tan sensitivo. Al escuchar la historia del puente del arco iris, la conmovió y está con unas lagrimitas de amor para su perrito que murió. Pero Sonia, es un comentario muy lindo el que nos envías, gracias. Y precisamente lo que hablamos, cuando alguien muy querido se va, pues se busca lo mejor. Y fíjate que esto me hace pensar en otra historia muy interesante, que yo sé que tú te la sabes, Javier. Y muy bonita. तेरी काली लकीरों से जिंद में
मेरी जागे धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा। El príncipe Shahabuddin Mohammed tuvo una de las mejores educaciones de la época y a pesar de la riqueza ilimitada de su familia, nunca mostró interés por las riquezas ni los intereses de esta. Un día el príncipe se enamoró en un bazar de una princesa llamada Arjumand, de solo 15 años, hija del primer ministro de la corte. El príncipe, impresionado por su belleza, preguntó el precio del collar de cristal que ella se estaba probando. Le respondieron que no era de cristal, sino de diamantes, y que valía 10,000 rupias. El príncipe pagó sin dudarlo y así conquistó de inmediato el corazón de la princesa. Pero los novios tuvieron que esperar 5 años para casarse, tiempo en el cual no pudieron verse ni una vez. Finalmente, la boda tuvo lugar con una ceremonia espectacular. En la que el emperador nombró a Arjumand como Mumtaz Mahal, es decir, la elegida del palacio. Su amada no era su primera esposa, pero sí era la favorita. Durante años fueron una pareja enamorada que vivían el uno por el otro. Ella era su acompañante fiel en todas sus campañas. Él la colmaba de regalos, de detalles, de flores, de amor. El príncipe fue coronado unos años después con el nombre de Shah Jahan, que quiere decir Rey del Mundo, y su gobierno fue en paz. Pero unos años después de coronarse, sufrió la peor tragedia de su vida. Su amada y favorita esposa, Mumtaz Mahal, no resistió el parto de su 14º hijo, y en el hecho de la muerte, la reina le pidió a su rey que construyera en su memoria un monumento para que la recordaran. Los mejores constructores, los mejores obreros, las mejores joyas, las mejores piedras. Todo era poco para el lugar de reposo de su amada. Incluso desvió el río Yamuna para que el Taj Mahal pudiera reflejarse en sus aguas. Y allí, tras 2 décadas de construcción, fue enterrada su amada Mumtaz Mahal. El nombre del mausoleo, Taj Mahal, significa corona del palacio, ya que aunque se trata de una tumba, el emperador quiso ofrecerle a su esposa un palacio y una corona. Y junto a ella fue enterrado años después el propio emperador para que reposaran siempre juntos en la eternidad. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Actúas? ¿Escribes? ¿O ninguna de las anteriores pero las sabes disfrutar? Demuestra tu talento en el Palomazo de Círculo, el segundo sábado de cada mes. La cita es a las 7:30 de la noche en Casa Círculo. 1757 East Bayshore Road, Suite 23, en Redwood City. Constelaciones familiares. Una oportunidad de conectarnos con el alma de la familia y sanar en amor de manera fina y delicada las relaciones interpersonales, donde cada palabra es una forma diferente de energía que al cambiarla proporciona la oportunidad de modificar la herencia para no repetir los errores generación tras generación. Atrévete a ser feliz. Constela con Estela. Llama al 408-533-2297, 408-533-2297 o al 408-423-8613, 408-423-8613.
la voz de nuestras raíces. Hablemos de arte, teatro, música y más. Todos los miércoles, 1 de la tarde, por circuloculturalradio.com. ¿Tienes una historia que contar? Compártela con nosotros. Seguimos aquí en tu programa Una historia que contar por circuloculturalradio.com. ¿Por qué se dice que? ¿Por qué se dice que la manga del muerto o el petate del muerto? En el lenguaje oral, el dicho la manga del muerto se utiliza como sinónimo de etcétera, es decir, y muchos más, que viene del latín. Se señala una frase de carácter totalmente prescindible, ya que con alta probabilidad versaria sobre cosas que ya se saben y que en caso de que no se supieran, nada se perdería con seguirlas ignorando, puesto que forman parte de un largo etcétera de conocimientos no esenciales. Y como cada semana nos hacemos la misma pregunta, ¿y cuál es el origen? Bien, resulta originarse gracias a otra frase proveniente desde la época de la colonia. En la antigua ciudad de Compostela, ahora Guadalajara, había una cofradía llamada la Santa Veracruz, cuyos miembros se dedicaban a cubrir los gastos del sepelio de los criminales ajusticiados en el patíbulo. Después de algún tiempo para la cofradía, era más difícil conseguir lo necesario para un ataúd y una mortaja, por lo cual estos fueron reemplazados por un petate. Cuando los miembros de la cofradía andaban por la calle en dirección al cementerio, las personas gritaban: «¡No me asustan con el petate del muerto!». Y hasta el siglo XIX esta expresión fue muy utilizada si se quería retar a alguien o darle ánimos para atreverse a algo. Y para hoy en día la locución de esta frase se cortó a el petate del muerto. Así bien, la frase fue denominada a decir la manga del muerto, en una forma más moderna, al ser una cosa sin interés, pues lo que realmente importa era en sí el muerto. ¿Cómo ves, Marco? Fíjate que a veces utilizamos tantas frases y tienen sentido cuando las decimos en una conversación, en una plática, o cuando simplemente las mencionamos de acuerdo a una circunstancia, pero a veces nos quedamos pensando, ¿y por qué se dice eso, no? Y por eso, amigos, tenemos esta sección en este programa, el por qué se dice que. Si en algún momento ustedes tienen alguna frase o les gustaría que hablemos de ello, bueno, también díganos sus opiniones en nuestra página de Facebook. Y a la sazón de eso quiero enviar saludos a Sandy Trujillo y a su familia, que nos ha ayudado mucho últimamente, y precisamente ella está a cargo de la presentación de teatro de la producción de Círculo Cultural, que es La Abuelita de Batman y Tres de Pilón, que se presenta este sábado en el Mira Teatro en Vallejo a las 7 de la noche. Así que por favor, están a tiempo, consigan sus batiboletos en www.circulocultural.org. Nos vemos este sábado 12 de abril en The Myra Theater Guild, en el número 51 de la calle Daniels en Vallejo. Allá nos vemos. Saludos a todos. Continuamos hablando de la muerte, que por cierto también hay algunos asuntos de muerte en esta obra, no se lo pierdan. Para muchas personas, más que el hecho de morir, importa más lo que sigue al morir, ese otro mundo sobre el que se hacen representaciones, costumbres y tradiciones que se convierten en cultura, todas de igual importancia, pues ante el camino desconocido que la muerte nos señala, solo es posible imaginarlas con símbolos. Aparte de los ritos funerarios celebrados tras cada fallecimiento, todas las comunidades humanas necesitan mantener la memoria de sus antepasados, lo que ha motivado el surgimiento de multitud de expresiones de culto, a los ya ausentes en todas las culturas y religiones del mundo.
todas las tradiciones que se tienen, todas las costumbres, a mí me hacen notar algo, que en ese momento no es tanto la preocupación del momento de morir, sino lo que viene después de morir. Y de ahí se derivan tantísimas creencias. Hace rato escuchamos esa historia maravillosa del Taj Mahal, que para mí es una de las grandes, porque habla no nada más de la muerte, sino del amor que perpetúa precisamente lo que acabas de decir, Javier. Y así hay tantísimas historias, amigos, que cada vez que nos ponemos a investigar, como siempre lo decimos aquí, quisiéramos tener más tiempo y para presentarles muchas más, pero bueno, una hora a veces creo que no nos daría tiempo, y tratamos de rescatar historias que a ustedes les gusten, que a ustedes les hagan sentir bien de acuerdo al tema. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que tratan estos temas, pues a lo mejor con un poco de comicidad, con un poco de humor blanco hacia la muerte, porque para muchos, por ejemplo, puede ser esa amiga que te da una sonrisa y que solo se la devolvemos. Para muchos, y como bien dijiste, respetamos lo que cada quien crea y lo que cada quien sienta. Pero para muchos, por ejemplo, pues es eso es la transición, muchos se preparan y como les digo, para muchos es muy chistoso. Francisca y la muerte. Santos y buenos días, dijo la muerte, y ninguno de los presentes la pudo reconocer. Claro, venía la parca con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo. Si no molesto, dijo, quisiera saber dónde vive la señora Francisca. Pues mire, le respondieron, y asomándose a la puerta un hombre señaló con su dedo rudo de labrador. Allá por los matorrales que bate el viento. Ve, hay un camino que sube la colina, allá hallará la casa. Cumplida está, pensó la muerte, y dando las gracias se echó a andar por el camino aquella mañana, que precisamente había pocas nubes en el cielo y todo el azul resplandecía de luz. Andando pues miró la muerte la hora y vio que eran las 7 de la mañana. Para la 1:15, pasado el meridiano, estaría en su lista cumplida ya la señora Francisca. Menos mal, poco trabajo, un solo caso, se dijo satisfecha de no fatigarse la muerte y siguió su paso, metiéndose ahora por el camino apretado de romerillo y rocío. Efectivamente, era el mes de mayo y con los aguaceros caídos no hubo semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba a espacios la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Los cañaverales no tenían una sola hoja amarilla. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subía de las flores. Natural que la muerte se tapara la nariz, lógico. También que ni siquiera mirara tanta llama llena de nidos, ni tanta abeja con su flor. Pero qué hacerse. Estaba la muerte de paso por aquí, sin ser su reino. Así pues echó a andar la muerte por los caminos hasta llegar a casa de Francisca. Por favor, con Panchita, dijo adulón a la muerte. Abuela salió temprano, contestó una nieta de oro, un poco temerosa, aunque la parca seguía con su trenza bajo el sombrero y la mano en el bolsillo. ¿Y a qué hora regresa?, preguntó la muerte. Uy, quién sabe, dijo la madre de la niña. Depende de los quehaceres. Por el campo anda trabajando. Y la muerte se mordió el labio. No era para menos seguir dando rueda por tanto mundo bonito y ajeno. Ah, hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí? Aquí quien viene tiene su casa, pero puede que ya no regrese hasta el anochecer. Chin, pensó la muerte, se me irá el tren de las 5. No, mejor me voy a buscarla. Y levantó su voz, dijo la muerte. ¿Dónde? De fijo pudiera encontrarla ahora. De madrugada salió a ordeñar, seguramente estará en el maíz sembrando. ¿Y dónde está el maizal?, preguntó la muerte. Sígala cerca y luego verá el campo arado detrás. Gracias, dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo arado y no había un alma en él, solo garzas. La muerte se soltó la trenza y abrió.
Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido? Escupió y continuó su sendero sin tino. Una hora después de tener la trenza ardida bajo el sombrero y la nariz repugnada de tanto olor a hierba nueva, la muerte se topó con un caminante. Señor, ¿pudiera usted decirme dónde está Francisca por estos campos? Tiene suerte, dijo el caminante. Media hora lleva en la casa de los Noriega. Está el niño enfermo y ella fue a sobarle el vientre. Gracias, dijo la muerte con un disparo y apretó el paso. Duro y fatigoso era el camino. Además, ahora tenía que hacerlo sobre un nuevo terreno arado, sin trillo. Y ya se sabe cómo es de incómodo sentar el pie sobre el suelo irregular y tan esponjoso de frescura, que se pierde la mitad del esfuerzo. Así, por tanto, llegó la muerte hecha una lástima a casa de los Noriega. Con Francisca, si me hace el favor. Ya se marchó. Ay, pero ¿cómo? ¿Así tan de pronto? ¿Por qué tan de pronto? Le respondieron. Solo vino a ayudarnos con el niño y ya lo hizo. ¿De qué extrañarse? Bueno, verá, dijo la muerte turbada. Es que siempre una hace la sobremesa en todo, digo yo. Entonces usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas, dijo burocráticamente la muerte. A ver, dígalas. Esperó la madre y la muerte dijo. Pues, con arrugas. Desde luego, ya son 60 años. ¿Y qué más? Verá, el pelo blanco. Casi ningún diente propio. La nariz, digamos que... filosa. ¿Eso es todo? Bueno, además de nombre y 2 apellidos. Pero usted no ha hablado de sus ojos. Bien, dijo la muerte, nublados. Sí, nublados han de ser, ahumados por los años. Le respondieron, no la conoce. Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa a quien usted busca no es Francisca. Y salió la muerte otra vez del camino. Iba ahora indignada, sin preocuparse mucho por la mano y la trenza. Anduvo en casa de los González. Le dijeron que estaba Francisca a un tiro de ojo de ahí, cortando pastura para la vaca de los nietos. Mas solo vio la muerte la pastura recién cortada y nada de Francisca, ni siquiera la huella menuda de su paso. Entonces la muerte, quien ya tenía los pies hinchados dentro de los botines enlodados y la camisa negra, más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. ¡Dios! Las 4:30. ¡Imposible! ¡Se me va el tren! Y echó la muerte de regreso maldiciendo. Mientras, a 2 kilómetros de ahí, Francisca escardaba de malas hierbas el jardincito de la escuela. Un viejo conocido pasó a caballo y sonriéndole le echó a su manera el saludo cariñoso. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y le devolvió el saludo alegre y dijo, nunca, yo creo, siempre hay algo que hacer. Hola, amigos del Círculo Cultural. Soy Gabriela Collado y quiero invitarlos a Volver, un espacio en el que hablaremos de espiritualidad y arte, todos los martes a las 8 p.m. en circuloculturalradio.com. Los espero, no me fallen. ¿Cómo que no tienes talento? Ven al Palomazo el segundo sábado de cada mes. Diviértete con música, poesía, actuación y mucha, pero mucha diversión. Ya verás cómo descubriremos tu talento. A partir de las 7:30, el Palomazo de Círculo Cultural en Casa Círculo. 1757 East Bayshore Road, Suite 23, en Redwood City. Estás escuchando una historia que contar por circuloculturalradio.com. Otra de las formas, por ejemplo, de muerte, y que mucho se habla también en México, ya hemos hablado de a lo mejor los rituales de cómo se vela a un adulto en algunas partes, como dijiste, en Huixquilucan, por ejemplo. Hay otra, sí es muy interesante. ¿Alguna vez has escuchado este término que dice la muerte niña, Marco?
Lo he escuchado. De hecho, hay un libro que habla un poquito de eso, pero tengo algunas dudas. Mejor cuéntanos, Javier. Bueno, dice que desde hace varios siglos se mantiene en México la costumbre de retratar a los niños que acaban de morir como parte del ritual más amplio que tiene entre sus propósitos convertir la tristeza en alegría y festejar la entrada de un alma pura a una nueva vida. La muerte niña es una expresión en la que los niños muertos son considerados angelitos y como tales son festejados, no llorados, a diferencia de los adultos. Fíjate que recuerdo que hace muchos años fui con mis padres, yo era pequeño, fuimos a precisamente un velorio, y de ahí se sale otra historia de la que hablamos en una ocasión del niño de cera, porque según se lo había chupado a la bruja, pero bueno, esos son temas de otro programa y que quizá algún día retomaremos para los que no lo han escuchado. Recuerdo que en realidad no se rezaba, habían puros cantos y cantos y cantos, y yo decía, qué raro estar cantando a la medianoche. Pero incluso hasta sé que hacen juegos, creo. Sí, en la que participan niños, específicamente niños. Y fíjate que tiene sentido, por lo que había escuchado eso de la muerte niña o la niña muerta, como la muerte niña, sí, correcto. Que realmente se considera a los niños pues puros de cualquier culpa, de cualquier acto malo, por lo tanto mueren siendo almas puras e inocentes y por eso no hay necesidad religiosa de hacer rezos y hacer muchas oraciones y todo para ayudar a su alma que vaya a la gloria, porque realmente son niños y ellos van directamente a la gloria. Es lo que se dice, ¿no? Los angelitos que vienen y simplemente hacen presencia en la tierra y se regresan. Exactamente. Y que bueno, la idea es de que como ellos no tienen pecado, entonces pues son angelitos. Por lo tanto, la muerte no tiene quizá un sentido, obviamente, como decíamos, la pérdida es lo que siempre indica, ¿no? Pero la muerte se puede tomar quizá de muchas maneras y es lo que la gente y muchos quizá de ustedes que nos escuchan tienen diferentes aspectos, conceptos y formas de haber quizá en cierto momento lidiado con la muerte o con el tema de la muerte, ¿no? Es algo muy vasto, creo yo, pero de lo que sí estoy seguro también es de las formas diferentes en las que se puede tomar el concepto de la muerte. Y también veamos que, por ejemplo, en otras culturas hay diferentes formas de rendirle culto a los muertos. Por ejemplo, en la India se visten de blanco, a diferencia de aquí, por ejemplo, que se visten de negro y que muchas veces el sentido de vestirse de negro pues simboliza que estás de luto, pero también para muchos que la persona se hace invisible a las ánimas y de esta manera evitarías que estos espectros te molestaran. Otra también, hay muchas versiones, pero otra por ejemplo que simboliza la noche o la ausencia de colores, que es muy apropiadamente para simbolizar el luto por la persona querida. Fíjate que eso me recuerda a una mini historia, que es casi un chiste, que era un señor de pelo muy chino, y ya le tocaba morir. Entonces dice la muerte, ok, voy a venir por ti. Y él, sabiendo que ya le tocaba morir, él le daba terror. Entonces se fue a esconder a un lugar muy, muy distante. Le dijo, me va a reconocer. Y se cortó el pelo, ¿no? El pelo chino. Entonces la muerte llegó a ese lugar precisamente buscándolo. Y no lo reconoció porque quizás se vistió de negro, quiso confundir a las ánimas, a la muerte, no sé. Y dijo, bueno, pues no es el chino. Bueno, aunque sea este pelón me llevo. Y pues de todos modos le tocó. Y de ahí hay otro dicho, ¿no? De que del rayo del rayo te salvas, pero de la raya no. Y también hay otros muchos, por ejemplo, me viene a la mente el de que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas, nomás no te toca. Y depende de cómo se tenga el concepto y la forma de recibir a la muerte. Había una vez 3 hermanos que viajaban al atardecer por una sinuosa y solitaria carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado.
Pero como los 3 hermanos eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas, e hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente, cuando una figura encapuchada les cerró el paso. Rápidamente se dieron cuenta de que la figura encapuchada era la muerte, la cual les habló. Esta estaba enojada porque acababa de perder 3 posibles víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era muy astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia, y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listos como para engañarla. Así, el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, una varita capaz de hacerle ganar todos los duelos a su propietario, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Así, la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la orilla del río, y dando forma a una varita de una rama que colgaba, se le entregó al hermano mayor. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la muerte todavía más, y pidió el poder de devolver la vida a los muertos. Así la muerte recogió una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano, y le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos. Entonces la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más joven era el más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte. Así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte, de mala gana, se arrancó un pedazo de su túnica y se la dio al mago, convirtiéndose así en una capa de invisibilidad. La muerte se apartó y permitió a los 3 hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido y admirando los regalos de la muerte. A su debido tiempo los hermanos se separaron, cada uno por su propio camino. El primer hermano viajó durante una semana más y alcanzó un pueblo lejano, acompañado por un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente, con la varita del sauco como su arma, no podía perder el duelo, y así fue. Dejando al enemigo en el suelo, el hermano mayor avanzó hacia una posada, donde alardeó en voz alta de la poderosa varita que le había arrebatado a la muerte, y de cómo ésta lo había hecho invencible. Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor que yacía borracho en su cama. Tomó la varita y, para asegurarse, le cortó la garganta al hermano mayor. Y así fue como la muerte se llevó al primer hermano. Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. Allí sacó la piedra que tenía el poder de revivir a los muertos y la giró 3 veces en su mano. Para su asombro y deleite, la figura de la chica con la que se habría de casar, antes de que se muriera prematuramente, apareció ante él. Pero ella estaba triste y fría, separada de él por una especie de velo. Pese a que había regresado al mundo de los mortales, no pertenecía a él, y por eso sufría. Finalmente el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella. Y así fue como la muerte se llevó al segundo hermano. Después buscó al tercer hermano durante muchos años, pero nunca logró encontrarlo. No fue hasta que, ya anciano, se quitó la capa, se la pasó su hijo y saludó a la muerte como si fuera una vieja amiga, y juntos se alejaron de la vida. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por tomar el tiempo para compartir con nosotros, y nos escuchamos en la próxima edición de Una Historia que Contar. Se despide de ustedes Marco Aurelio Nava y Javier Juárez. Hasta la próxima.